Bien, entonces hoy vamos a hablar nuevamente, les repito, acerca de necesidades micronutrimentales, es decir, de las necesidades en vitaminas y minerales que los deportistas de alto rendimiento tienen que consumir. Inicialmente quiero platicarles que es importante el consumo correcto de vitaminas y minerales porque estos juegan un papel muy importante dentro de los procesos y las rutas metabólicas, es decir, la glucólisis, la gluconeogénesis, ¿sí? La lipólisis, que son rutas metabólicas precisamente para la producción de energía, ¿sí? Para que la célula tenga ATP, genere energía y nosotros nos podamos, o el deportista de alto rendimiento, pueda generar energía para realizar la actividad pertinente. También actúa como una síntesis de hemoglobina, es decir, la hemoglobina pues es una proteína que transporta el oxígeno dentro de nuestra sangre y que bueno, si no tuviéramos oxígeno dentro de nuestra sangre no habría este intercambio de gases de dióxido de carbono y oxígeno y pues no funcionaríamos correctamente. También están presentes y son importantes en el mantenimiento de la salud ósea. ¿Por qué? Porque el calcio, ¿sí? Y la vitamina D son importantes para que haya un crecimiento óseo correcto dentro de la niñez y de la adolescencia. Hablando en deportistas de alto rendimiento que, bueno, se están preparando para llegar pues, a Juegos Olímpicos y que muchas de las veces adolescentes o incluso niños, pues bueno, ya están participando en Juegos Olímpicos y que es importante mantener la cantidad, por ejemplo, de calcio, de vitamina D, para que se absorba ese calcio, ¿sí? En su salud ósea y no tengan alguna atrofia a nivel de sus huesos. También funcionan como parece que muy fan de los superpoderosos, pero apaguen su micrófono. También juegan un papel, les decía, importante dentro de la función inmunológica porque ciertas inmunoglobulinas, en el caso, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, esas vitaminas del complejo B, esos minerales como el hierro, calcio, ácido fólico, vitamina D, vitamina A sobre todo, juegan un papel muy importante dentro de nuestro sistema inmunológico y nos protegen, por ejemplo, en el caso del zinc y de la vitamina C, como, pues bueno, nos protegen ante cualquier agente externo que quiera entrar a nuestro cuerpo y quiera causar daño. En este caso, cualquier tipo de virus o bacterias, hablando inmunológicamente. También es importante estas vitaminas y minerales dentro de la protección contra la oxidación. Conforme nosotros vamos creciendo, nuestro cuerpo pues se va envejeciendo, el nivel celular pues va descendiendo, ¿verdad? Las células ya no se van regenerando pues continuamente como cuando éramos niños, ¿sí? Aún en un deportista de alto rendimiento existe un proceso normal de oxidación y que bueno, este proceso de oxidación se genera más cuando hay mayor contracción muscular. Entonces, estos minerales y vitaminas son importantes para disminuir la oxidación dentro del cuerpo. También juegan un papel importante en la síntesis y en la reparación del tejido muscular durante la recuperación después de realizar un entrenamiento intenso, un entrenamiento intermedio o posterior a una competencia o incluso cuando se lesiona un deportista. ¿Por qué? Porque estas vitaminas, por ejemplo, del complejo B,
ayudan a que se recuperen, ¿sí? Las rutas metabólicas, por ejemplo, como la glucogénesis, la gluconeogénesis, para que este tejido muscular que, bueno, se ha desgastado, vuelva a su normalidad y no se deplete, es decir, no perdamos tejido muscular. Y bueno, en su posterior competencia o en su posterior entrenamiento, pues de todo de sí, ¿verdad? El deportista. Incluso en lesiones, ¿por qué? Porque cuando hay una lesión, existen bastantes vitaminas y minerales que son importantes dentro de este problema cuando hay una lesión, porque estas van al sitio de acción, ¿sí? Eh, es como cuando convocan, ¿verdad? A una asamblea y tienen que estar ahí presentes, dejan de cumplir no funciones esenciales, pero funciones secundarias para que esa lesión se recupere muchísimo más rápido. Dentro de las vitaminas que se recomiendan dentro de la ingesta diaria recomendada, que quiere ser IDR, ¿sí? Por ejemplo, de la OMS y de las organizaciones del deporte, pues bueno, considerando actividades físicas diferentes, pues bueno, ya sabemos que existen vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Hidrosolubles porque, bueno, se van a través del agua, ¿sí? Se pueden juntar con el agua y son desechadas de una manera mucho más rápida que las liposolubles que se unen sin con facilidad a este tipo de grasas y están muchísimo más tiempo en el cuerpo. Estas son, recordemos, la vitamina A, la vitamina E, D y K. ¿Cuánto se necesita? Pues bueno, de la vitamina A necesitamos 1000 microgramos, UG quiere decir microgramos, ¿eh? De la vitamina E necesitamos 12 miligramos por día en hombres, en mujeres es la misma cantidad, a diferencia de la vitamina A necesitamos más en hombres. En el caso de la vitamina E se necesitan 5 microgramos al día en ambos sexos. En la vitamina K lo necesitamos en menor cantidad, de 120 microgramos, ¿sí? Y bueno, dentro de la vitamina E, pues existe investigación insuficiente acerca de evidencia de su utilidad cuando aumenta el daño oxidativo provocado por el ejercicio. Es decir, se han hecho estudios, pero no hay evidencia suficiente para decir que la vitamina E pues contrarresta el nivel oxidativo. Por ejemplo, la vitamina A, pues sí hay bastante. Y nada más. Acerca de las vitaminas hidrosolubles, es que les decía, no son almacenadas en el organismo por mucho tiempo y deben consumirse diariamente, ¿sí? Las podemos encontrar en frutas, en verduras, ¿sí? Sobre todo crudas. Con respecto a la vitamina C, que es bien importante en esta época de pandemia, podemos tener o se debe ingerir alrededor de 60 miligramos por día, pero no se ha demostrado un efecto de interés como factor favorecedor de la absorción del hierro. Se dice que la vitamina C es esencial para que se absorba el hierro, por eso es importante que, por ejemplo, si vamos a comer carne, en el caso, por ejemplo, de res, si vamos a comer una porción de carne de res magra, ¿verdad? Que sería lo ideal, pues le pongamos limoncito para que el hierro que hay en esa carne se absorba de manera más correcta. En el caso de la vitamina, de la tiamina, riboflavina, niacina, que son vitaminas del complejo B, vitamina B6, vitamina B12, ¿sí? Que es la cianocobalamina, vitamina B9, que es la biotina, vitamina B5 y la colina.
Ajá, pues aquí tenemos las cantidades que se requieren tanto en hombres, que es la primera columna, y en mujeres la segunda columna. Si se dan cuenta, ¿sí? Dentro de el ácido fólico, cuando no se está en un periodo de gestación o esperando un bebé, pues bueno, las cantidades van hasta los 400 microgramos en un deportista de alto rendimiento y la vitamina B6, pues bueno, va desde los 1.8, 1.7, ¿sí? En ambos sexos. Ajá. Y pues bueno, dentro de la tiamina, pues no hay un efecto demostrado que se puede requerir de manera adicional en ciertos deportes. Hay quien piensa que debe tomar un suplemento de tiamina, solamente de tiamina, para generar pues un efecto favorecedor dentro de su rendimiento deportivo. No hay suficiente evidencia científica que sustente esto, así que por lo tanto, pues bueno, con que un hombre pues consuma 1.2 miligramos de tiamina al día o de 0.9 en mujeres, pues bueno, no es más que suficiente para tener un rendimiento de manera correcta. En cuanto a los minerales, ¿sí? Los minerales, pues bueno, tenemos al fósforo, hierro, magnesio, zinc, ¿sí? Cobre, déjenme admitir a todos, al cobre, al selenio, al yodo, molibdeno, al flúor, al calcio, cromo, magnesio, sodio, potasio y cloro, ¿sí? Los que están en negrita, chicos, son los más importantes dentro de un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Sobre todo el hierro en las mujeres, porque cada mes que menstrua una mujer, pues hay pérdidas importantes de hierro. Así es que, pues bueno, en los requerimientos hay que incrementarlos del 30 hasta el 70% por encima de esta recomendación en mujeres, ¿sí? Especialmente cuando se encuentran en una fase de menstruación durante sus 3, 4 días de menstruación. Tomar un requerimiento que vaya más allá de esta recomendación. Si se dan cuenta, pues bueno, el hierro se necesita en menor cantidad en hombres que en mujeres, precisamente por el ciclo menstrual por el que pasan mujeres deportistas y todas las mujeres, en el cual pues se elimina a través de la menstruación grandes cantidades de hierro y si no queremos que haya por ahí una anemia de tipo ferropénica, pues bueno, vamos a dar una importante cantidad de hierro como suplemento. Hay quien piensa también, y bueno, es una idea equivocada de algunos entrenadores, que el magnesio como tal, si se da en cápsulas, ¿verdad? Y se va más allá de los 500 miligramos por día, pues bueno, genera un efecto mucho más potente en corredores de maratón, cuando no es así. Simplemente cuando se llega o cuando se cumple con esta ingesta diaria recomendada, tanto en hombres como en mujeres, respectivamente, pues bueno, no hay mayor problema y se sigue teniendo un correcto aporte, ¿verdad? Dentro del zinc, pues bueno, el zinc lo requerimos más en hombres. El cobre de 900 para ambos sexos. Y el calcio, pues bueno, recuerden que está en negritas porque conforme va pasando el tiempo, incluso en las mujeres, se va habiendo un proceso de descalcificación por cuestiones hormonales. Entonces, hay que cubrir este requerimiento, si se puede, en el límite máximo, que serían los 1000 miligramos por diarios, ¿verdad?
Y bueno, no se debe tampoco rebasar esta cantidad porque, bueno, puede este calcio fungir como un antagonista del hierro, es decir, robar cantidades de hierro importantes y entonces va a haber un déficit de hierro, ¿sí? Tampoco hay que irse a un extremo, ¿sí? De más allá de los 1000 miligramos por día. Dentro del sodio, ¿sí? Durante pues la actividad física es importante tomarla en bebidas isotónicas, que ya sabemos que es una bebida isotónica, ¿verdad? Del 5 al 7 gramos por litro en estas bebidas isotónicas de sodio. Y posterior al ejercicio se puede tomar de 0,7 a 1 gramo por litro en una bebida isotónica de sodio, ¿sí? Y pues bueno, decirles que es importante que los minerales más importantes dentro de la utilidad del deporte, ¿sí? Son el hierro, recuerden, para que no se presente algún problema de déficit de hierro, anemia en mujeres deportistas, el zinc, que es un mineral que se pierde con la deshidratación, el calcio, que es importante para la formación de huesos dentro de los deportistas, y el sodio, que igual también se pierde a través del sudor y que tenemos que reponer mediante bebidas isotónicas. En cuanto a las necesidades hídricas y electrolitos dentro del deporte de alto rendimiento, pues está en un nivel de importancia, ¿verdad? Primero, pues bueno, tenemos que tener bebidas isotónicas y de recuperación. Recuerden, la bebida isotónica pues se compone de hidratos de carbono de tipo simple, sodio y agua. Es importante mantenerse hidratados para mantener un equilibrio o una homeostasis del cuerpo y no vaya a haber descompensaciones en este deportista. Es esencial adquirir electrolitos fundamentales para la regulación osmótica, es decir, la cantidad de iones y cationes que hay dentro y fuera de la célula que son esenciales para el mantenimiento del rendimiento. Así como pues las necesidades de sodio, de cloro, y bueno, también cumple con una función antioxidante, por ejemplo, en el caso del cobre, el selenio y el magnesio, pues bueno, estas células que han sido oxidadas, pues bueno, el cobre, el selenio y el magnesio van a hacer que se revierta y que cumplan una acción antioxidante. El zinc, ya lo decíamos, importante también de vitamina C en la función inmunológica, ¿sí? El transporte de oxígeno es importante que se consuma suficiente hierro para que también haya una buena coagulación sanguínea, ¿sí? Y el calcio también cumple funciones importantes dentro de la coagulación de la sangre. Y importante que ustedes sepan que si no hay una buena coagulación, pues bueno, se puede formar un trombo por ahí que puede desencadenarse pues en un aneurisma por ahí y que bueno, caiga sin razón al suelo el deportista teniendo un paro cardíaco o cardiorrespiratorio, ¿sí? Bien. El agua, pues bueno, ya sabemos que cualquier tipo de actividad físico-deportiva produce una eliminación de cierta cantidad de agua y electrolitos a manera que se suda, pues se va perdiendo agua y pues ese nivel de deshidratación tiene que reponerse con el correcto consumo de agua y pues bueno, dar necesidades específicas que dependerán de múltiples factores, es decir, la cantidad de agua que se requiera va a depender de las condiciones fisiológicas individuales, es decir, qué tanto está perdiendo, ¿sí? Qué tanta cantidad de agua está perdiendo mi deportista y eso lo veíamos el semestre pasado, pues bueno, primero lo peso antes de
el entrenamiento, la competencia, y después de veo cuánto es lo que él está perdiendo. Y si por regla general, para que no haya alguna descompensación, solo se permite la pérdida del 1% del peso corporal o hasta del 2%. También va a depender del tipo de deporte, chicos, porque por ejemplo, en el caso del boxeo, pues bueno, puede haber cantidades excesivas de sudoración y por ende de deshidratación. Entonces hay que estar hidratando constantemente. En el caso, por ejemplo, del fútbol también hay que hidratarse constantemente en pequeños sorbos, claro está, alrededor de unos 20, 30 mililitros por sorbo cada 15 o 20 minutos, ¿sí? También depende del momento de la temporada porque, pues bueno, puede ser que estemos en un clima o en una condición ambiental en donde no estemos acostumbrados a que hace bastante calor y las pérdidas de agua pues son mayores, sudamos muchísimo más. También depende del género, que si son hombres o mujeres, y a mayor cantidad de músculo, mayor cantidad de agua. El músculo por naturaleza retiene agua y pues bueno, los hombres tienden a tener mucho más músculo, aun cuando sean deportistas de alto rendimiento. Y también depende de la dieta o nivel de aclimatación al calor. Es por eso que es bien importante que cuando se vaya a competir en un lugar diferente al de residencia, se aclimate al deportista para saber qué está pasando fisiológicamente y se está perdiendo bastante agua para saber cuánto le vamos a dar de agua. Pero bueno, como norma general, las necesidades en personas activas y deportistas de alto rendimiento van a ser superiores a los 3 litros por hora y eso dependiendo también, es de manera general, pero depende pues, del tipo de deporte, del momento en el que se esté entrenando, de cuánto esté perdiendo de agua, etc. Y estos son algunos objetivos de las bebidas deportivas y cuál es su importancia. Por ejemplo, uno de los objetivos es aportar los suficientes hidratos de carbono, que como regla general van desde los 30 hasta los 90 gramos de hidratos de carbono de tipo simples por hora, ¿sí? En una concentración de 6 al 8% de hidratos de carbono, ¿sí? Esto es para que estos hidratos de carbono retrasen el vaciado de los depósitos de glucógeno y así mejoren el rendimiento deportivo, especialmente si existen cambios de ritmo al final de la competición y para que no se empiecen a calambrar estos deportistas. La combinación de hidratos de carbono va a favorecer el vaciamiento gástrico, que es una mezcla de azúcares pues, de oxidación rápida, ¿sí? Se van a metabolizar rápidamente en el caso de los hidratos de carbono simple, por ejemplo, la glucosa, la sucralosa, maltosa, maltodextrinas y azúcares de oxidación lenta, pues bueno, se recomienda de 20 a 30 gramos por hora, como la fructosa, galactosa, isomaltosa, trialosa, y principalmente se lleva a cabo una mezcla de glucosa, fructosa, de el 2 por 1. Es decir, si voy a poner glucosa, pues bueno, va a ser, que sería lo mínimo unos 40 gramos, pues bueno, voy a poner lo doble, serían 80 gramos por... ¿Por qué tanto de fructosa? Pues bueno, voy a colocar solamente 20 gramos, sería 2,1, ¿sí? 80 por 20. Y dentro de la reposición de electrolitos, específicamente el sodio, se recomienda de 0,5 a 0,7 gramos por litro de sodio en esta bebida isotónica, para evitar una posible hiponatremia, porque solo doy una bebida que contenga hidratos de carbono, pues bueno, me voy a quedar corta dentro de los electrolitos que mayor se pierden, que es el sodio, ¿sí? Y
pues bueno, tiene que estar bien aclimatado al calor este deportista, y posterior a la actividad se recomiendan bebidas ligeramente hipertónicas, es decir, con 1 o 1.2 gramos por litro de sodio, es decir, mayor cantidad de sodio cuando se termina, y cuando se está en una actividad deportiva, menor cantidad, y la cantidad mencionada de hidratos de carbono. Recuerden que la reposición hídrica es necesaria para evitar la deshidratación, especialmente cuando se realiza algún deporte o algún entrenamiento en lugares que van más allá de 25 grados centígrados, o que un lugar sea pues bastante húmedo, por ejemplo, estados de la costa, y pues es muy frecuente encontrar deshidrataciones en el deportista en torno al 2%. Les decía que se permite que haya una deshidratación de no más del 2% corporal. Se recomienda tomar de 0.6, es decir, de 600 a 1 litro por hora, según la modalidad deportiva, es decir, según lo que estén entrenando, y tenemos en cuenta pues una dificultad de determinadas actividades físico-deportivas para poder beber. Por ejemplo, durante la carrera a pie se podrá beber menos que en bici. Entonces, también tener en cuenta el tipo de actividad físico-deportiva que se está realizando, y en todo caso, pues hacer uso de una hidratación correcta. Como conclusión, chicos, pues bueno, los deportistas que entrenan prácticamente a diario, y la ingesta energética proviene pues de los hidratos de carbono, tiene que ser alta, siendo como mínimo de 5 a 7 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, esto para reponer las pérdidas de glucógeno tanto en músculo como en hígado. Y por otro lado, pues la ingesta de proteína depende de lo que vimos la clase pasada, del tipo de actividad física realizada, es decir, si se requiere pues incrementar la masa muscular, se tiene que tener en cuenta si es hombre, si es mujer, pero también depende de los depósitos de glucógeno que hay almacenados y la cantidad de hidratos de carbono de la dieta. Es decir, a menor cantidad de hidratos de carbono, el catabolismo muscular es superior, y en consecuencia tiene que haber una mayor necesidad de proteínas, aunque pues esta situación no es idónea para el deportista, solamente en personas que quieren aumentar masa muscular, o en el caso, por ejemplo, del físico-constructivismo. Y como norma general, los deportistas necesitan ingerir alimentos proteicos y no pasar de 1.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso, porque bueno, estaríamos sobrecargando y no nos sirve de nada. Existen evidencias científicas que dicen que pues bueno, cantidades de 1.9 o 2 gramos, 2.5, 3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, pues bueno, no tienen ninguna variación, es decir, no porque consuman más proteína, pues van a ganar mayor masa muscular. Entonces, con 1.8 se puede tener una dieta balanceada. ¿Hasta ahí hay alguna duda?